Se incorpora a nuestra conferencia también la senadora Patricia Mercado. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros senadores, integrantes del grupo parlamentario, y queremos compartir con ustedes reflexiones en general sobre un tema muy importante, pero además, de manera muy puntual, una solicitud de ampliación de información que queremos hacerle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Déjenme tratar de explicar brevemente. Como ustedes saben, el día 2 de febrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le remitió al Senado de la República, por obligación legal, el informe anual de actividades de la Guardia Nacional correspondiente al 2021. Ustedes estuvieron presentes, aquí está el informe de unas cuantas páginas, y ustedes recordarán también que cuando hicimos la reforma constitucional en la materia, establecimos la posibilidad de que el Senado de la República pudiera solicitar esta ampliación de información para tener mayores elementos, información completa para dar una discusión mucho más documentada sobre los alcances y sobre el desempeño de la Guardia Nacional y de las tareas de seguridad pública. Lo que nosotros identificamos de este informe, que además es un informe público, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, pues es que es un informe que no cumple los requisitos elementales que dispone la Constitución y la ley, y que por lo tanto pues no cumple con la tarea de informar. Déjenme compartir con ustedes los 6 elementos informativos sobre los cuales nosotros estamos solicitando la ampliación a la Secretaría. Primero, el informe no satisface el apartado sobre la facultad del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Carece de claridad sobre las acciones de regulación, fiscalización y subordinación de las Fuerzas Armadas en su actuar, incumpliendo, por cierto, la obligación del transitorio quinto constitucional. Gravísimo. Segundo, se omite la información relativa al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, contraviniendo también el transitorio cuarto constitucional de la misma reforma. Tercero, el informe reporta que más de 7,500 elementos de la Guardia Nacional fueron sancionados. No obstante, se omite el desglose de los motivos por los que dichos elementos fueron castigados, algo que se debe reportar según la ley de la Guardia Nacional. Cuarto, el informe es opaco en la obligación de reportar las recomendaciones recibidas en materia de derechos humanos y la atención que la propia Guardia Nacional les ha dado. Quinto, muy importante, no hay claridad sobre las horas de capacitación y profesionalización de los elementos de la Guardia Nacional, excluyendo también los datos sobre el reclutamiento civil de nuevos elementos. Esta omisión es muy ilustrativa porque sabemos ya que el 80% de los elementos que componen esta corporación proviene de la Sedena, pero sí necesitamos saber qué esfuerzos se están llevando a cabo para construir una corporación verdaderamente civil y profesionalizada. Y aquí me permito recordar que ya hemos presentado como grupo parlamentario un punto de acuerdo para que se acelere justamente el proceso de certificación de los elementos de la Guardia Nacional, porque apenas 20% de ellos están debidamente certificados. Y sexto, no hay información sobre las justificaciones o criterios de despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en las distintas entidades
federativas. El gobierno federal debe de justificar la presencia de dichos elementos con criterios formales, medibles, que permitan justamente comparar y evaluar el despliegue territorial con indicadores de seguridad e incidencia delictiva. Por todo esto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el día de hoy solicitará esta ampliación de información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para clarificar las acciones de la Guardia Nacional con la finalidad de subsanar estas omisiones. Quiero reiterar algo que hemos venido señalando en este Senado de la República. Movimiento Ciudadano ha actuado con absoluta responsabilidad para darle al Ejecutivo Federal todas, y subrayo, todas las herramientas que ha requerido para implementar su estrategia de seguridad. Sin embargo, todo lo que hemos visto es la continuidad de una estrategia fallida de seguridad pública y resulta preocupante el negligente esfuerzo por transparentar el actual de esta corporación. Nosotros vamos a ir a una discusión que tenemos la obligación de darla cuando se discute en este Senado, en el Pleno, el informe de la Guardia Nacional, pero no queremos hacerlo por encimita. Queremos toda la información, que además es información de carácter público, para tener todos los elementos y hacer una valoración mucho más objetiva. Ustedes recordarán que siempre en los últimos años en este Senado se ha tardado mucho la discusión del informe sobre la Guardia Nacional. Se presenta en febrero y termina discutiéndose en noviembre o diciembre, incluso como un tema que pierde relevancia. Nosotros vamos a exigir que esta información llegue rápido, porque además hay un plazo legal para solicitarla, que son 15 días hábiles a partir de que se entregue el informe, pero también la Secretaría tiene un plazo de 15 días para responder oportunamente esta ampliación de información. Y vamos a exigir a que este tema se discuta con amplitud y que podamos hacer una evaluación mucho más seria del desempeño de la Guardia Nacional y de la estrategia de seguridad pública. Es lo que queremos compartir con ustedes y estamos a sus órdenes. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Senadores, quisiera yo preguntarles su opinión con respecto a esta denuncia que hizo el día de hoy el ministro Saldívar, en específico al senador Dante, que me diera su opinión con respecto a esto, que llama la atención que después de tantos años venga a revelar una cosa de esta naturaleza, una especie de encubrimiento en el que habría colaborado. Además, la Corte dice que lo hizo para proteger a la propia Corte, pero que a estas alturas, siendo presidente de ese organismo, pues expone incluso a personajes como la propia Olga Sánchez Cordero, que también es senador aquí. Quisiera su opinión de ese asunto. Sí, y también sí, en torno a Blinken. Yo preguntaría, primero si hay, sobre el tema que estamos tratando, y con mucho gusto al final tratamos todos los temas que ustedes consideren. ¿Alguien más? Adelante, adelante. Y también preguntarles, aparte de esto, también el tema de Blinken, al coordinador, por favor. Perdón. Yo sí creo, y se lo digo con absoluto respeto, que cuando se convoca una conferencia de prensa es porque nosotros valoramos la importancia de un tema tan relevante como es la seguridad pública del país. Desde el Senado tenemos que advertir que uno de los grandes pendientes del gobierno de la República y en particular del presidente de la República lo es el garantizar la seguridad a la sociedad nacional. Y precisamente por eso celebro que nuestro coordinador del grupo parlamentario, el senador Clemente Castañeda, con el profesionalismo que le caracteriza, se haya dado a la tarea de analizar con nuestro equipo técnico el análisis del informe que por mandato constitucional debe presentar la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello,
permítanos al menos al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que cuando convoquemos a una conferencia de prensa sea sobre el tema, porque si no estaremos actuando como lo hace el presidente López Obrador, con todos los distractores de los que es capaz. Y esto nos tiene a todos los mexicanos siguiendo las ocurrencias matutinas del presidente de la República. En esa dimensión advierto lo que 10 años después recordó el actual presidente de la Corte. Pero sí les quiero rogar su comprensión cuando haya necesidad de que algunos de ustedes consideren que Movimiento Ciudadano tiene que dar respuesta a algunas inquietudes. Con mucho gusto les ruego que le puedan solicitar al coordinador de medios de la Cámara y al menos el de La Voz estará dispuesto a decirles si está en nuestra posición dar respuesta o no al planteamiento que en su caso formule. Pero hoy, solidario con el coordinador y con el acuerdo del grupo parlamentario, les ruego que hablemos de este tema, si consideran ustedes, como nosotros, que es el principal pendiente que tiene el presidente de la República frente al número de homicidios dolosos, frente a lo incontrolable de la delincuencia organizada y frente al abuso de poder que su propio gobierno está desarrollando en el país y que se convierte en manto protector para gobiernos locales incompetentes que se sienten protegidos. Frente a ello, creo que es muy importante le demos la dimensión exacta que tiene el principal flagelo que tiene la sociedad nacional. Públicamente ante ustedes reconozco la profundidad con la que usted está tomando esta importante acción de carácter legislativo y constitucional que corresponde al Senado de la República. Sobre este tema, entonces, senadores, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Sí, senadores, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Pues más que este tema, con todo respeto, senador Dante Delgado, senador Juan Cepeda, senador Clemente Castañeda, senadora Verónica Delgadillo, senador Castañón, con todo respeto, si vamos a hablar de temas de noticia, yo lo entiendo que es la agenda de ustedes, pero lo de la Guardia Nacional fue hace 2 semanas y media, fue nota hace 2 semanas y media. Hablamos con varios coordinadores, hablamos sobre muchos temas en torno a ese informe en particular. Nosotros aquí en el Senado, senadores, no solamente preguntamos sobre los temas que ustedes tienen interés y que nosotros cubrimos, también preguntamos de otros temas que son de interés de nuestros medios, de nuestras agendas informativas. Y con todo respeto, senadores, nosotros los vemos en una conferencia de prensa y creemos que hay voluntad de ustedes de responder a las dudas que tenemos, no solamente del tema que ustedes exponen, sino de los temas que nosotros tenemos en agenda. Y 3, senadores, insisto, siempre con todo respeto y en este nivel de diálogo, hay temas que ustedes mismos como partido político generan en la cotidianidad y solamente ustedes pueden contestar esas dudas que podemos tener en torno a la noticia diaria que van generando en su actividad política. Entonces, por mi parte, porque yo no puedo hablar en nombre de nadie, no soy vocera de absolutamente nadie, pero como reportera del periódico Excelsior, me parece que está bien su tema. Yo he tomado en cuenta lo que acaba de decir el senador Clemente Castañeda, pero tengo otros intereses de otros temas en particular que son de aquí del Senado de la República, como lo que va a pasar con el senador Pech, si se va a sumar a su bancada o el senador Pech ya no va a estar aquí en su bancada, sino que se va directo de licencia. No hay ninguna comunicación oficial del senador Pech en la Gaceta del Senado, no está el senador Pech, pero está el coordinador de Movimiento Ciudadano y está el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Yo tengo ese interés, independientemente de que haya yo tomado nota o no
del tema de la Guardia Nacional, que para mí en lo particular fue un tema hace 2 semanas. Gracias. Si me pueden contestar. Yo con muchísimo gusto. Yo reconozco siempre el interés que ha habido sobre el tema de seguridad y aprovecho para comentar por qué lo hacemos en este momento, más allá de la reacción inmediata sobre la entrega del informe, porque hay un plazo fatal que vence el día 25 y cuando vayamos a la discusión formal del informe nos van a decir, oigan, no hicieron uso del derecho de ampliación de información que tienen. Les digo por qué, porque nunca lo ha ejercido este Senado de la República. Para nosotros es una manera de innovar en el control parlamentario, que creo que por cierto se ha perdido muchísimo. Este es un instrumento que no se puede desdeñar, por eso lo estamos haciendo en este momento y lo estamos haciendo con mucha anticipación para que la propia Secretaría y el Ejecutivo responda lo que tiene que responder y hacemos ese llamado para seguir hablando con base en la información, con base en los elementos que la propia autoridad nos da. Ese es el razonamiento. Segundo, lo digo también con absoluto respeto, Movimiento Ciudadano nunca se ha negado a hablar sobre ningún tema, ninguno, ¿no? Lo único que hemos dicho el día de hoy es, terminemos la rueda de prensa con el tema de la seguridad pública, que es un tema sumamente relevante, y con mucho gusto, terminando este tema, hablamos de lo que ustedes quieran, como siempre ha habido disposición mía y de todos los integrantes del grupo parlamentario, con absoluto respeto a los medios de comunicación. Ustedes lo saben, siempre que nos han solicitado una opinión, comentario sobre cualquier tema, siempre hemos estado ahí y hoy no va a ser la excepción, se los adelanto. Sí, es que senador, digo, a final de cuentas sí se preguntó si ya estaba agotado para Sí, entendemos el tema. Entendemos pues perfectamente. Digo, sí se dio el plazo, el tiempo para que se opinara sobre si alguien más quería preguntar o andar sobre el asunto. Adelante. Nadie más, Les propongo lo siguiente a quienes han preguntado. Voy a votar porque es un tema importante y yo regreso puntualmente a responder y los temas que ustedes consideren. Denme un minuto. Que además es propuesta de Movimiento Ciudadano. Sí. Contentos de la decisión que ha tomado el senador Pech. Nos parece un hombre con una trayectoria sobresaliente. Él ha manifestado la identidad que tiene con Movimiento Ciudadano, las ganas de hacer sinergia con nuestro equipo político y de poder seguir construyendo un proyecto sólido de cara al 2024. Y para nosotros es un lujo que el senador Pech sea hoy nuestro candidato a gobernador en Quintana Roo. El senador Pech ha manifestado ya su separación de Morena y quedamos de vernos a finales de esta semana para platicar sobre su posible incorporación. Debo decirles que nosotros no le hemos puesto como requisito al senador Pech incorporarse al grupo parlamentario, ni siquiera le hemos puesto como requisito afiliarse a Movimiento Ciudadano. Al contrario, tenemos la convicción de que es un proyecto que se nutre de hombres y mujeres libres con independencia de su militancia, pero no descarto, por supuesto, como coordinador del grupo parlamentario, que eventualmente el senador pueda incorporarse si así lo decide. También es una obviedad lo que voy a comentar, pues el senador se va a concentrar en algún momento de tiempo completo en su campaña, de tal suerte que lo más seguro es que él pida licencia para poder entrar de lleno a la contienda electoral, pero como usted bien dice, le corresponde más bien a él fijar los términos y los tiempos. Nosotros estamos en la mejor disposición, no solamente de recibirlo con bombo y platillo, sino de acompañarlo en este esfuerzo por un mejor Quintana Roo. Gracias. Gracias, Leti. Gracias.
Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Pues ya le había formulado Sí. la pregunta, senador. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta revelación que hace Saldívar mucho tiempo después, cuando participó él y además que involucra a pues, todos los que participaban en la Corte en ese momento, ¿no? Incluida la presidenta del Senado hoy? A ver, yo lo que pregunto es, ¿y por qué hasta ahora? Vamos, ¿por qué hasta ahora se denuncia esta relación tan complicada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Es decir, lo que tenemos en este país son muchas historias de esta naturaleza. ¿Y por qué hasta ahora se empiezan a denunciar? Y más bien, lo que yo preguntaría es si esta relación tan complicada de pretendida subordinación no sigue vigente con el actual presidente. Pues sería muy bueno que el presidente de la Corte ampliara su comentario sobre cómo ha sido su relación con los distintos ejecutivos. Creo que le haría muy bien a este país que el propio Poder Judicial, la Corte, revelara de manera muy puntual cómo los presidentes de la República, todos han querido meterle la mano, subordinar sus decisiones para tratar de privilegiar el poder. Hacemos un llamado desde ahorita, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como lo hemos hecho durante toda esta legislatura, a defender la autonomía del Poder Judicial. Y la otra que le preguntaba también sobre el asunto de este pleito ahora del presidente con Blinken, el secretario de Estado, si no es parte de estas cortinas de humo que tiende el Ejecutivo Federal. A ver, el presidente también, como lo hemos comentado en varias ocasiones, siempre busca distractores, para no hablar de los temas importantes del país. Pero en el caso particular de la observación que hace el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, yo creo que el presidente no puede tapar el sol con un dedo. Hay una descomposición brutal, hay un clima de inseguridad que reina hoy en el país y que no solamente lo dice el secretario de Estado, hoy lo dice la prensa internacional y ustedes, compañeras y compañeros periodistas, lo dicen, lo documentan y lo acreditan todos los días. Perdón, pero ya basta de querer tapar el sol con un dedo. Estamos frente a una crisis de inseguridad evidente, notoria, documentada, donde por cierto los medios de comunicación, los periodistas en particular, están siendo objeto de esta ola de violencia. Así es que nuestra solidaridad absoluta. Mayolo López, del Grupo Reforma. Gracias, Clemente. José Luis Pech abandona Morena para incorporarse a MC y buscar la gubernatura. Y poquito tiempo después, la Fiscalía General de la República le echa el guante a uno de sus hijos. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Qué se desprende de este hecho? Dicen por ahí que en política no hay casualidades, y qué casualidad que una vez que el senador Pech decide dar un paso al frente, hacer equipo con Movimiento Ciudadano, reivindicar las causas en las que él cree, pues aparecen los golpes de carácter político. Y una vez más, lo que estamos viendo es cómo este gobierno no se recata en hacer uso faccioso de las instituciones, empezando por la Fiscalía. Nosotros lo decimos de una vez, no le tenemos miedo a ninguna investigación que se haga de manera correcta y apegada a derecho. Nosotros no somos ni vamos a ser tapadera de nadie, pero tampoco vamos a permitir que se utilice el poder del gobierno del Estado mexicano para desacreditar a quienes hoy son parte del proyecto de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Carlos Cordero, de la agencia Cuadratina. Senadores, buenas tardes. La pregunta era para el senador Dante Delgado, pero igual usted como coordinador de la bancada naranja, espero su opinión, sobre el caso del Río Virgen. ¿Qué ha pasado en este? El día de ayer se pospuso la audiencia hasta para el 9 de marzo, la audiencia constitucional que iba a tener. ¿Qué ha pasado? Al igual se han movido como la opinión pública, porque ya no hemos visto nada. De considerarse un preso político, ahora no se habla de él. No, lamentablemente no tenemos más elementos, salvo que la audiencia constitucional se ha diferido, pero seguimos diciendo lo mismo, porque estamos convencidos de la inocencia de José Manuel del Río. Es un preso político del gobernador corrupto Cuitláhuac García, hoy solapado por el presidente de la República. Yo estoy seguro que una vez que la justicia federal dé su fallo, tendremos de vuelta
y libre a José Manuel del Río Virgen, con el clásico, usted disculpe, lamentablemente, pero con un daño, por supuesto, a su persona y a su familia. Solidaridad absoluta con José Manuel del Río. Gracias. No tenemos más preguntas registradas. Gracias, coordinador, muy buenas senador. tardes. Gracias, buenas tardes.